Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos ustedes. Hoy, alhamdulillah, tenemos el honor para recibir nuestro imam, el imam Emerson Bukele desde El Salvador. Creo que la mayoría de ustedes lo conoce el imam, que le está apoyando da'wah mucho en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Bienvenido, imam. Alaikum salam wa rahmatullah. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los que nos están viendo y que Allah les bendiga. Jazakumullahu khairan, que Allah le bendiga por todo el esfuerzo que está haciendo en el da'wah en América Latina. Ahora, por favor, que mucha gente quiere escuchar su experiencia acerca del da'wah en El Salvador y también si nosotros queremos mejorar el da'wah en América Latina. ¿Cuál es su opinión, imam? Bueno, la verdad que nosotros empezamos el Dawah en El Salvador hace 30 años. Yo era un niño de 11, 12 años. Y mi papá abrió una mezquita, la primera mezquita en El Salvador, en San Salvador, en el centro de San Salvador, y no había musulmanes. Y entonces yo pude ver de primera mano lo que es el Dawah desde cero. Y me di cuenta que una de las cosas que funciona muy bien en Centroamérica y evidentemente, por lo tanto, en Latinoamérica completa, porque nos parecemos mucho, es el hecho de españolizar los nombres de los profetas que están en el Corán. Porque al principio los predicadores utilizaban mucho el árabe. Por ejemplo, para decir Moisés decían Musa. Para decir Jonás decían Yunus. Para decir Enoch, Idris. Incluso para el nombre de Jesús decían Aisa. Y esto es un problema porque el público que no conoce el Corán y que no conoce el árabe no entendía de quién estaban hablando. Entonces, una de las cosas que conectaba con la gente era españolizar los nombres de los profetas y los relatos que están en el Corán. Hay profetas que son mencionados en el Corán, pero que para los latinos son extraños. Por ejemplo, los profetas de Saleh, por ejemplo, o Hud, o Dulkifet, que no encontramos un paralelo en el texto bíblico. Entonces, algunos predicadores utilizaban las historias de estos profetas, pero eso parecía raro a los latinoamericanos. Entonces, es importante que por lo menos para el da'wah de los no musulmanes, utilizar historias que son comunes en la Biblia y en el Corán. Porque eso inmediatamente conecta. La otra cuestión es la situación del nombre de Dios. Allah es un nombre, bueno, ahora más conocido que antes, pero en el comienzo era un nombre totalmente desconocido y la gente lo asociaba a un Dios diferente del Dios abrahámico. Entonces creo que es importante utilizar la palabra Dios, aunque etimológicamente y lingüísticamente no es correcto, porque Dios viene de una palabra griega, Deus, que a su vez viene de Zeus, pero que se utiliza en general. Es importante que a la prédica, para los no musulmanes, utilicemos la palabra Dios. La otra cuestión es que los duats o los predicadores tienen que tener conocimiento de una materia básica que se ignora, que es las religiones comparadas. O sea, un predicador para el mercado, digamos, o para el target de América Latina, debe conocer los textos bíblicos, por lo menos básicamente. Porque cuando uno entra y va con una persona y va a hablar del Corán directamente, la gente dice, yo no creo en el Corán, ¿y ese libro quién es? Pero cuando uno va a hablar del Tawhid, por ejemplo, el Tawhid, la unicidad de Dios, el monoteísmo, con versículos bíblicos, ¿cómo pueden discutir? Por ejemplo, el tema de la divinidad de Jesús, que está claro en el Corán, que Jesús no es igual que Allah. De hecho, Jesús es un siervo de Allah. También encontramos versículos paralelos en la Biblia donde dice que Jesús es el siervo de Allah. Cada predicador de América Latina que esté encargado del da'wah debe saber por lo menos lo básico de los textos bíblicos. Esa es una herramienta increíble para poder mostrar el Islam de la manera correcta. Creo que un musulmán interesado en esto debe prepararse en estas materias, debe hacer énfasis en su lenguaje, hacer énfasis en el conocimiento, como te digo, de las religiones anteriores, el judaísmo y el cristianismo, y no ir a quemarropa a hablar del Corán, que la gente todavía no lo entiende. Una vez la gente haya asociado a Allah
con el Dios de Abraham, bíblico, y haya asociado a los profetas de la Biblia y haya entendido los conceptos del monoteísmo y de los profetas, entonces no podemos empezar a hablar del Corán. Para mí, es mi primer consejo. Jazakallah khair, Imam, que Allah bendiga. Y también, si usted, por favor, necesitamos un consejo a los líderes o los imames, las personas que encargan las mezquitas. ¿Cuál es su consejo a ellos para el buen trato del nuevo musulmán? Bueno, en América Latina generalmente no hablo solo de El Salvador porque El Salvador tiene una problemática diferente ya que no hay inmigrantes, pero por lo menos en muchos países de Latinoamérica hay una comunidad inmigrante que vino incluso a principios del siglo pasado, digamos en prácticamente todo el siglo XX, desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta el final del siglo, y que venían por una razón, huyendo de la guerra y buscando una mejoría de su vida económica. No emigraron para hacer prédica, para hacer dagua, sino que emigraron para hacer dinero. Y generalmente esta gente que vino era gente dedicada a su negocio. A medida fueron creciendo, empezaron a abrir mezquitas y las mezquitas eran lugares cerrados para ellos y sus familias. ¿De acuerdo? Era raro encontrar una mezquita con una política abierta para los no musulmanes. Entonces yo me acuerdo, y esa es una imagen que me quedó grabada cuando yo tenía como 12, 13 años, de un señor que quería entrar a la mezquita pero no entraba. Estaba en la puerta y como quería entrar pero no entraba. Yo me acerqué a él y le pregunté, ¿por qué no entra? Bienvenido. Y me dijo, es que tengo rotos los calcetines, me dijo. Me da pena. Entonces yo le digo, quítese los calcetines, no hay problema. Y me dijo, es que tengo mal olor en los pies. Entonces vino y salió y se fue. Entonces a mí se me ocurrió que todas las mezquitas, aunque sea en el parqueo, tienen que tener un salón para atender a la gente que no es musulmana y que no va vestida adecuadamente. Donde tú puedes hacer una charla abierta para que la gente conozca el Islam en su fondo. Porque la forma del Islam, que es quitarte los zapatos, lavarte, entrar a la mezquita, impide que la gente conozca el fondo del Islam, que es en realidad lo maravilloso. Entonces, el encargado de cada mezquita tiene que entender esto, tiene que entender, ya dije anteriormente, primero debe de entender la parte de los libros anteriores, de la Biblia, del texto bíblico, utilizar el español bien. Pero además de eso, tiene que entender la idiosincrasia del pueblo donde va a predicar. Allah dice en el Corán que ha mandado un mensajero de su pueblo que hablara su idioma, porque se suponía que el mensajero entendía la cultura y entendía el idioma. Entonces, un extranjero que no tiene ni la menor idea cómo es la cultura latinoamericana y no entiende la cosmovisión ni la mentalidad de un latinoamericano, si no se prepara en eso, está frito. Las mezquitas tienen que estar abiertas y tienen que tener una estructura para que la gente se sienta cómoda ahí. No estamos diciendo que vamos a decir que las mujeres pueden llegar con minifalda para rezar, pero si una mujer con minifalda quiere escuchar del Islam, bueno, la atendemos en un salón afuera, le hacemos una charla. Si está, le decimos, vaya, usted puede venir la siguiente vez, pero tiene que venir vestir adecuadamente, por respeto a Dios, y se le explica. Incluso hay versículos bíblicos donde dice que la mujer para entrar a la sala de rezo tiene que cubrirse. Entonces el duat, el predicador, debe de entender la cultura y la idiosincrasia, ¿cómo se llama? Latinoamericana. Otra cosa que es importante es el hecho de que no tiene que hacer énfasis al principio en la parte del fiqh o en la parte de la legislación, sino que irse primero a la parte del corazón. Eso también lo que quiero decir cuando usted me dijo que algunas veces estamos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando estaba en Mecca. Claro. Yo digo, nosotros estamos ahorita, si queremos hacer una analogía, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam de la Meca, no en el tiempo de Medina, cuando ya hizo un estado, ya había un estado islámico que podía legislar, la gente ya estaba preparada. Estamos en el tiempo de la Meca. ¿Y cuál era ese tiempo? El tiempo del corazón, el tiempo de la fe, el tiempo de la unicidad de Allah, el tiempo de la conexión con los demás profetas, el tiempo que el mensaje viene desde Adán hasta Mohammed y es un solo mensaje, la ilaha illallah. Eso es donde hay que hacer énfasis, no en el fiqh ni en el árabe, porque empiezan, no, es que vamos a hacer cursos de idioma árabe. ¿Para qué? Lo que vamos a captar es a la gente que tiene ganas de aprender otro idioma y no a la gente que
está interesado en la parte espiritual. Entonces, para mí, el primer nivel debe ser eso. Otra cosa, porque podemos pasar hablando aquí 4 horas, y quiero ser conciso. La otra cosa es que para mí, el educador tiene que ser diferente al predicador. ¿Mm? O sea, una cosa es el que llama a la gente al Islam y con sus palabras los interesa y logra una shahada real, no una shahada de paja, sino una shahada real. Entonces tiene que pasársela al educador. No podemos pasar a este punto. ¿Qué significa una shahada real? Una shahada real significa que ya hubo un proceso de reflexión de la persona. O sea, aquí, para mí, quien quiera hacer la shahada, uno tiene que aceptarla. O sea, si viene una persona que me dice a mí, quiero hacer shahada, yo le digo, venga, hágala. Porque yo que sé lo que está en su corazón. Pero después de eso, tengo que hacer algunas preguntas. ¿Qué opinas de Allah? ¿Qué opinas de Jesús? ¿Tú crees en la Trinidad? Entonces, cuando yo sé que estoy seguro de esto, veo que hay una shahada verdaderamente reflexionada, y si no contesto sus preguntas, y él ya dice, yo quiero entrar al Islam, entonces se la paso al profesor, que le da clases de una manera sistemática a la persona, pero no pueden ser iguales, porque tienen características y comportamientos diferentes. Eso lo ves tú hasta en las ventas de cualquier cosa, y esto, el Dawa, es como una venta. Estás vendiendo un servicio, el más maravilloso de todos, que es el Tawhid y el Islam, pero lo tenés que vender con buenas palabras, con las palabras correctas, y el vendedor no es igual nunca que el educador. O sea, cuando vas a la universidad, el que te recibe para enseñarte la universidad y todas las ventajas que tiene, y el campus y todos los beneficios, no es el mismo que el que te da la clase. Entonces, por lo menos para mí, cada mezquita tiene que tener 2. Por lo menos 2, más, pero por lo menos 2. El que invita a la gente, y el que educa a la gente. Eso. Jazakallah khair, Imam. Barakallahu fikum. Que Allah bendiga grandemente por todo el esfuerzo que está haciendo en América Latina. Le agradezco mucho de todo mi corazón por todo lo que está haciendo. Que Allah le bendiga. No, gracias a vos también estás haciendo una labor grande en Latinoamérica. Que Allah nos incline nuestro corazón para hacer las cosas por Él, no por nuestro beneficio personal. Y inshallah nos dé el éxito. Amén. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.